Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por escuchar y ver esta plática de alimentación y ansiedad. Es una plática que creo que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido momentos de ansiedad, ya sea por estrés, ya sea por emociones, ya sea por alguna situación interna o externa, y que muchas veces esta ansiedad nosotros la canalizamos sobre la alimentación. Entonces, justamente la plática del día de hoy va a ser de ¿qué nos puede afectar cuando nosotros nos estamos yendo o vamos desembocando esta ansiedad en la alimentación? ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Y qué nosotros podemos hacer para mejorar y para evitar que nos vayamos sobre la alimentación cuando estemos en estos episodios de ansiedad? ¿Por qué? Porque a la larga podemos tener una afectación, sobre todo en cuestión de problemas cardiovasculares, en cuestión de problemas de glucosa, de triglicéridos, colesterol, por el tipo de alimentos que tendemos a comer cuando se tienen este tipo de situaciones o este tipo de ansiedad, ¿ok? Entonces, perfecto, pues empezamos con la primera plática. Listo. ¿Qué es la ansiedad? Vamos a definir primero la ansiedad. La ansiedad es ansiedad por comer, es un trastorno que afecta a muchas personas. Se trata de una necesidad incontrolable de comer y a menudo son de alimentos poco saludables. Y normalmente este tipo de alimentos que nosotros llegamos a elegir son sobre todo dulces o carbohidratos que vienen refinados o carbohidratos que vienen procesados y que esto nos puede traer problemas, sobre todo de salud a largo plazo. Entonces, la ansiedad es un trastorno y que muchas veces esta ansiedad, como lo comentamos en un inicio, puede ir siendo por algún problema emocional, por algún estadio que vamos teniendo de alguna enfermedad, por probablemente un exceso de ejercicio del deporte o por alguna otra situación que nos esté generando esta ansiedad y que nos vamos en automático con los alimentos. Y seguramente, y ahorita que estamos pues entrando en este tema, cuando están ansiosos es muy difícil que se te antoje pues una ensalada o unas verduras o una jícama, un pepino. Normalmente siempre nos vamos con un antojo, ¿no? Entonces hay que cuidar y vamos a ir viendo justamente estas estrategias para ir mejorando estos estados, sobre todo qué alimentos elegir, cómo hacerlo para evitar caer en estos alimentos poco saludables. Ahora, hablando un poquito más de la relación que tiene con la comida, el problema en sí no son los alimentos que estamos ingiriendo, sino que estamos tratando de tapar ese momento de ansiedad con la comida. Entonces es importante aprender a escuchar lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo, las sensaciones que estamos experimentando para saber a qué se refiere esta reacción, si es más bien con la necesidad de tapar esta emoción o realmente es una necesidad de hambre. Entonces es importante aprender a detectar esta parte de las emociones y normalmente la actividad más común que utilizamos para sentir esta sensación, valga la redundancia, de justo como de a salvo es taparlo con la alimentación, el consumo de ciertos alimentos que normalmente son altos en azúcar, altos en grasa, altos en sodio. Entonces es muy importante poner atención a nuestro cuerpo y a las señales que nos está dando. Ahora, como comentaba justamente Eve, de los tipos de alimentos que nosotros tendemos a consumir, pero ¿qué alimentos pensaríamos que influyen positivamente sobre el estado de ánimo? Acuérdate que cuando estás ansioso hay una emoción normalmente que nos está justamente generando esta ansiedad, como puede ser un estado de ánimo alegre, contento, triste, nervioso, medio, siempre va relacionado con un estado de ánimo. Si es que nos fue bien en alguna situación, lo queremos festejar. Si es que estamos tristes, si es que estamos desolados, si es que hay algo emocional, normalmente nos vamos siempre, va generando un poco de ansiedad en el cuerpo y muchas veces la vamos relacionando con la alimentación o queremos trabajarlo, queremos llevar esta ansiedad con la alimentación. Entonces, los alimentos que solemos comer mientras pasamos por episodios de ansiedad suelen ser de gran palatabilidad. ¿Qué significa esto? Que queremos que nos llene de sabores muy fuertes en la boca, tener este aumento ya sea de azúcares, de sales, de cafeína, que sea muy, muy fuerte el sabor. ¿Para qué?
para que estos alimentos nos disminuyan este momento de ansiedad o nos generen alguna aceptación en ese momento de ansiedad. Entonces, son alimentos altos en azúcares, grasa y o sal. Y muchas veces también con cierta cantidad de cafeína en algunos, pues en algún momento, sobre todo cuando estamos en ansiedad, deprimidos. Ahora, realmente la ingesta de estos alimentos no resuelve el foco de ansiedad. Por lo que, ¿qué sucede? Por lo que estamos comiendo, pero no nos está disminuyendo la ansiedad, entonces acabamos muchas veces comiendo de más o se vuelve un episodio cíclico. Entonces, es mucho más factible que a lo largo del tiempo vayamos repitiendo este tipo de conductas, ¿no? Y en ocasiones, muchas veces puede generar algún malestar, que puede ser gastrointestinal, porque abusamos de ciertos alimentos, abusamos de ciertos sales, de ciertos carbohidratos, ¿no? O muchas veces genera también un poco de culpa. Por eso se va generando un círculo vicioso. Entonces, justamente estos alimentos que son mucho más altos en algún sabor, por eso casi siempre nos vamos, si no es que con un pastel o con unas galletas o con una bebida tipo capuchino, frappuccino, que tienen cafeína, pero que también tienen azúcares o con grasas o con sales, nueces, almendras, y no nada más es un puñito. Acabamos comiendo muchas veces de más y bueno, pues esto va generando este problema que va generando la culpa o un malestar. Ahora, ¿por qué me relaja el comer cuando estoy en esta situación de estrés o ansiedad? Pues la comida, en especial este tipo de sustancias, hace que este tipo de alimentos hace que se esté liberando cierto tipo de sustancias en nuestro cerebro que nos da la sensación de que nos estamos aliviando, nos estamos sintiendo bien. Sobre todo, repetimos, con alimentos que son altos en azúcar, altos en calorías, la cafeína, que incluso puede desencadenar algún otro problema de salud. Pero estos alimentos tienen o nos dan esa señal de que nos están calmando prácticamente al instante. Por eso es que estamos de alguna manera tratando de solucionar estos episodios de estrés o ansiedad con los alimentos. Sin embargo, justamente como lo comentas, es nada más nos hace sentir bien en el momento, va generando serotonina, va generando un poco de sustancias químicas que en el momento nos hace sentir bien. Sin embargo, pues no nos está curando ese problema y por eso acabamos muchas veces comiendo de más. Perfecto. Ahora, nada más pase. Listo. Ahora, ay, se nos fue un poquito. Ahora, ¿qué tipo de sustancias genera? Uno, que es justamente la serotonina y también va generando el cortisol. Cuando nosotros estamos estresados, ¿qué sucede? Cuando nuestro cuerpo está estresado, los niveles de cortisol se elevan para proporcionar un impulso de energía o una reacción de lucha o de huida, lo que garantiza que tengamos la energía física necesaria para evitar el peligro y hacer frente a las situaciones estresantes. Entonces, cuando tenemos esta situación, estamos nosotros ansiosos, esta parte emocional, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro cortisol empieza a subir. Y parte de lo que va generando este cortisol, pues es justamente una manera de poder manifestar este cortisol elevado, nos va generando más energía, pero muchas veces esta energía va siendo en procesos de ansiedad. Ahora, si nosotros metemos los alimentos que son cargados en azúcares o cargados en grasa o cargados en sal o en cafeína, muchas veces este cortisol no va a disminuir, al revés. En algunos tipos de alimentos, como por ejemplo en un refresco que tiene cafeína y tiene azúcar, o en un café que tiene muchas veces si le ponemos algún endulzante, también vamos agregando más cafeína o más teína, ¿no? Dependiendo si es un té negro o es un té, pues con base de té negro, va generando que este cortisol pueda subir un poquito más. Sin embargo, en el momento va generando un poquito de serotonina, que esta serotonina nos va a hacer sentir bien en el momento, pero nuestro cortisol va a seguir elevado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ser momentánea esa situación o ese bienestar, pero como no logramos disminuir el colesterol, ¿qué es lo que va a suceder? Que al poco tiempo vamos a querer más y por eso se vuelve un círculo vicioso porque este cortisol nunca logró disminuir. Únicamente estamos generando cierta serotonina momentánea, ¿no? Basado o generado por los alimentos y bueno, pues esto va generando mayor cortisol o se mantiene el cortisol, por eso muchas veces vamos sintiendo un poquito de taquicardia, un poquito de nervios, un poquito de
probablemente hasta dolor de estómago, entre lo que comemos más el mismo cortisol, pues va haciendo que no nos vayamos sintiendo bien. Por eso es importante, y aquí es lo que vamos a trabajar, disminuir este cortisol. ¿Para qué? Para que no tengamos o no nos incluyamos o no vayamos directamente sobre los alimentos que en el momento no nos pueden generar un bienestar. ¿Ok? Probablemente en este proceso de disminución del cortisol puedas ir incluyendo, y si es que tienes muchas ganas, puedes ir metiendo estos alimentos, pero poco. Pero si nosotros logramos disminuir, ya no vamos a entrar en ese círculo vicioso y ya no vamos a entrar en atracones o comer de más alimentos que nos pueden hacer sentir un poco mal. Ahora, si nos encontramos en un estado de estrés o ansiedad durante el día, durante nuestras actividades, en el trabajo, en la escuela, pues es muy probable que este estrés continúe incluso hasta la hora de la cena, que es normalmente la hora en la que llegamos a casa. Y esto podría llevar a una alimentación más que sea emocional, así como a niveles elevados de azúcar en sangre, que también podríamos estar afectando los niveles de colesterol, de triglicéridos. Entonces, es importante aprender a detectar este tipo de emociones, los cambios de humor, que son efectos secundarios que pudieran estar regulando también esta parte de nuestra alimentación o el control que no estamos teniendo sobre ciertos alimentos. Y este mayor consumo de alimentos por la noche pues puede afectar muchísimo la parte de la calidad del sueño, que a la vez también nos está afectando a tener más episodios de ansiedad o estrés, en no tener un descanso reparador. Claro, y por eso muchas veces, y en consulta justamente, ¿no? Nos comentan mucho de el mayor pico de ansiedad o de mayor consumo de estos alimentos que algunos los llaman como los cheat meals o alimentos no saludables o cosas como monchis, es en las tardes. Y sobre todo es como a las 6 de la tarde, cuando justamente, que es lo que está comentando Eve, ¿no? Que es antes de llegar a casa o llegando justamente en casa, es porque todo el estrés que estuvimos teniendo durante el día de diferentes situaciones, aquí es donde nuestro cortisol puede estar mucho más elevado y cuando nuestro cuerpo quiere, además de que tiene que descansar, es cuando queremos en el momento irnos sobre los alimentos, que ahorita vamos a ver justamente estas técnicas para poder disminuir y entender qué es lo que nosotros estamos manejando. Pero es ahí, ese periodo donde va subiendo mucho más este nivel de cortisol y también el nivel de serotonina va disminuyendo, pero este es un ciclo normal de cualquier cuerpo humano, sobre todo cuando durante el día o durante el transcurso de la mañana, pues estuvo el cuerpo trabajando con más situaciones de estrés. Ahora, um, listo. Ahora, tips justamente para tomar en cuenta si es que se presenta ansiedad y así poder cuidar la salud, que es lo que nosotros estamos buscando. Estos tips para que obviamente pues logremos evitar estas caídas sobre los alimentos. ¿Ok? Adelante, Vicky. Ok, dentro de los tips, dentro de la alimentación que estamos tomando en cuenta es justo el consumo de frutas y verduras, que son alimentos que contienen antioxidantes y otros elementos que nos van a estar ayudando justo con estos episodios de ansiedad. El consumo de proteína también nos ayuda a estar disminuyendo estos niveles de cortisol en el torrente sanguíneo. Es muy importante, como estábamos mencionando, la parte del descanso. Es importante mantener nuestras horas adecuadas de sueño. Si es necesario, antes de dormir, hacer alguna especie de ejercicios de relajación, de respiración, para poder conciliar y mantener nuestros ciclos del sueño completos. Es fundamental también esta parte. El consumo de frutos secos en lugar de estar prefiriendo alimentos que son altos en azúcar, altos en sodio, que no nos están aportando mucho nutricionalmente. Es buena idea también con la parte de frutas y verduras, frutos secos como cacahuates, semillas, algunas nueces, que bien podemos meterlas entre colaciones y que nos estarían calmando o aliviando estos episodios de ansiedad, estos episodios de estrés. Y también es importante comer cada 4 horas para no dejar pasar más tiempo y justo generar esta sensación
que a la larga pues nos va a traer también muchísimos beneficios a nuestra salud. Ahora, aquí hay un punto bien importante y es justamente la proteína. Las proteínas nos van a ayudar muchísimo a poder disminuir una hormona también muy importante que es la insulina en el cuerpo cuando estamos en episodios de estrés o en episodios con ansiedad, ¿no? La insulina junto con el cortisol se van disparando y al momento de que nosotros comemos suficiente proteína, ojo, no exagerar, pero sí la suficiente, ayudamos a que este nivel de insulina y este nivel de cortisol empiecen a disminuir. Entonces, es una muy buena táctica para cuando nosotros estamos ansiosos. Entonces, por ejemplo, en las tardes, cuando llegamos muy ansiosos, antes de entrar con los alimentos que son azúcares, grasas, pero grasas no favorables, azúcares, grasas, sales y cafeína, yo sugiero, bueno, nosotros aquí en Nutracien 100 sugerimos que entremos siempre con un pedazo de queso o con un poco de jamón o con un yogurt o con un vaso de leche. ¿Por qué? Porque tiene una buena porción de proteína que nos va a ayudar a empezar a disminuir estas hormonas que nos están generando pues toda esta ansiedad. Ahora, si nosotros esta proteína la incluimos con un poco de grasa y sobre todo grasas buenas, como por ejemplo aguacate o nueces naturales, no salados, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que sea mucho mejor esta disminución o más rápida la disminución de estas hormonas. ¿Por qué los frutos secos sin sales? Porque acuérdense que la sal va a incitar a que ustedes acaben comiendo de más. Pero si nosotros ponemos estas nueces naturales, tostados, no te va a generar de estar comiendo más y al revés, va a ser una ración correcta, normal, la que seguramente vas a estar consumiendo sin querer estar comiendo de más y vamos a ayudar a disminuir pues estas hormonas. Y obviamente, bueno, pues el descanso que es muy importante y las 4 horas. ¿Por qué las 4 horas? Porque también en el proceso de cuando estamos ansiosos, muchas veces la glucosa llega a caer por toda la actividad interna que hay en nuestro cuerpo, la glucosa llega a bajar por la misma actividad o el mismo acelere del metabolismo que estamos manejando internamente. Entonces, esto va a acelerar que tu glucosa va bajando y vamos a estar, además de ansiosos, hambrientos con la glucosa baja y por eso es cuando necesitamos tal cual un shot de energía o un shot de azúcar. Entonces, es importante en estos procesos, sí, de por sí siempre, ¿no? Pero con estos procesos más aún, es importante que comamos un poquito, bueno, comamos cada 4 horas para evitar que esta glucosa disminuya en la sangre y evitar pues estos picos de ansiedad o estos momentos de ansiedad mucho más drásticos, ¿ok? Ahora, dentro de estos mismos tips, nada más aquí que se vaya cambiando, ya, listo. Dentro de estos mismos tips, es importante que el consumo de estos alimentos, ojo, junto con un estilo de vida saludable, va a ayudar a que nosotros podamos disminuir estas hormonas que es insulina y que es el cortisol, para que esta ansiedad, cuando lleguemos a presentarla, que es dentro de lo normal en una vida diaria, ¿no? Se llegue a presentar o nosotros nos vayamos enfocándonos en los alimentos. El estilo de vida es bien importante y obviamente el tener una actividad física estructurada, esto que es que tengamos ejercicios de cualquier índole, ¿no? Ya sea que vayamos o a zumba o a tenis o a caminar o a correr, esto va a hacer que nuestro nivel de cortisol o nuestro nivel de insulina no se dispare tan fácilmente, sino que pueda disminuir, como también una vida diaria activa. Esto también va a ayudar que obviamente todos estos azúcares se estén utilizando y que este cortisol, esta insulina, también se esté disminuyendo con la misma actividad del día. No estar sedentario, sino independientemente de la actividad de ejercicio que tú estés haciendo, también tu día a día que esté activa. Y practicar una alimentación consciente. Esto es bien importante que ahorita vamos a dar unos tips. Ya habíamos en algún momento dimos una plática súper interesante de esto, ahorita también la vamos a ligar para que la tengan, pero una alimentación consciente va a hacer que disminuya mucho tu nivel de insulina, tu nivel de cortisol y que puedas controlar justamente estos niveles de ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Y empezar a tomar un poco más de agua, no porque el agua confunda, bueno, no porque el agua te llene y por eso ya no quieras comer de más, no, sino porque muchas veces también vamos confundiendo el hambre con la sed.
Entonces, es importante que tú empieces a entrenar a tu cuerpo y en momentos también que sientas algo, toma primero agua, porque muchas veces también puede ser alguna deshidratación. De hecho, cuando estamos ansiosos, muchas veces hasta la boca puede estar seca y metemos un alimento sólido con gran palatabilidad. ¿Qué sucede aquí? Que sale más agua de tu cuerpo para poder pues estar lubricando la boca, la lengua. Entonces, en estos momentos, siempre nosotros sugerimos que tomes primero agua natural, sola, no con azúcares ni refrescos, no. Agua sola para que puedas hidratar a tu cuerpo y ahí también tú entender si realmente es sed o es hambre. Y con esto empezar con tu proteína, con tus grasas, tu hidratación, obviamente las características que vamos a ver ahorita de alimentación consciente para ir disminuyendo estas hormonas. Ahora, justo que estábamos tocando esta parte de la alimentación consciente, que también podemos encontrarlo con el término mindfulness, que cómo lo vamos a utilizar. Estas técnicas nos van a estar ayudando a recordar cómo es que estamos percibiendo todo lo que se relaciona con la alimentación. Es decir, vamos a mantener una alimentación consciente, vamos a estar atentos a texturas, a sabores, a sensaciones en general que nos estén aportando estos alimentos y no apresurarnos entre bocado y bocado y simplemente hacer esta acción. Más bien poner atención y también experimentar todos estos tipos de cosas que nos están brindando los alimentos. ¿Ok? Ahora, justamente como lo estaba comentando Eve, de empezar a ser mucho más consciente esta alimentación, es importante también reflexionar sobre las emociones y los sentimientos, en lugar de dirigirlos directamente sobre la comida. ¿Ok? Entonces, cuando tú llegas en la tarde después de ciertas actividades y estás ansioso o estás comiendo de manera impulsiva por la misma ansiedad que estás sintiendo, por la emoción que hayas tenido, la situación que hayas tenido, es importante que empieces tú a identificar estas emociones. ¿Por qué? Porque no solo es el que no te vayas directo sobre los alimentos, sino también porque es importante darle un nombre, identificarlos y de esta manera también va a ayudar a que ese cortisol en el cuerpo empiece a disminuir. Si no, no logramos disminuir ese cortisol. Y si nos vamos a la cama o nos dormimos o nos quedamos sentados con ese cortisol arriba, muchas veces es cuando podemos empezar a afectar o empezar a tener síntomas como o dolores de cabeza o dolores de estómago o empezamos a sentirnos acelerados, un poquito de taquicardia. ¿Por qué? Porque esa cortisol no está logrando disminuir. Por eso es importante identificar esta emoción, este sentimiento para empezarlos a trabajar. Ahora, si ya nos estamos yendo con los alimentos, porque además sí tenemos hambre y está bien, no es correcto, no hay problema, pero tenemos que estar como, darnos nuestro tiempo, estar tranquilos con el alimento, disfrutarlo y no comérnoslo de forma rápida, sino disfrutar el momento para que esa respiración, esa conciencia que estamos haciendo en ese momento ayude a que este cortisol, esta insulina, vaya disminuyendo en el cuerpo. Entonces, en este momento nos vamos haciendo las preguntas o vamos analizando y vamos viendo de cómo se va sintiendo la textura. Si me estoy comiendo un trozo de queso o unos rollitos de jamón o un yogurt o un vaso de leche o unas nueces naturales, ¿no? Una fruta natural, es estarlo sintiendo, no comernos la naranja rápido, no, pelarla, comer de gajo en un gajo, disfrutarlo, morderlo, ¿no? Sentir si la comida está muy seca, si está muy húmeda, tomamos agua, darle el momento correcto a este tiempo que le estás brindando para que este cortisol disminuya, para que vayas disfrutando tu alimento y obviamente esto va a hacer que tu proceso de alimento se alargue, no acabes comiendo alimentos no tan sanos o no tan nutritivos o comiendo de más que después te va a hacer daño, sino disfrutarlo y ayudar a que estas hormonas vayan disminuyendo en el momento, ¿ok? ¿Cómo se siente al morderlo? Darle la atención plena a este proceso y créeme que si tú empiezas a ser mucho más consciente ese momento, te va a ayudar enormemente. También otra característica que podemos hacer aquí es muchas veces salir a caminar. Si tú puedes salir a caminar, eso va a disminuir muy rápido ese cortisol, esa insulina y que muchas veces no nos vamos a estar enfocando directamente sobre el alimento. La caminata para nosotros es
muy recomendable, o bailar, o escuchar música, o ponerte a hacer alguna actividad, arreglar un cuarto, arreglar un cajón, un documento, papeles, que no sean dentro del problema que nos está generando ansiedad, porque si no, pues no va a disminuir estas hormonas, sino salirnos de ese proceso de ansiedad que nos los está generando esa situación y va a disminuir enormemente este proceso. Muy bien, ahora respecto con la alimentación, podemos implementar la parte de la suplementación que nos va a ayudar muchísimo. Ya vimos, por ejemplo, en la proteína que tiene múltiples beneficios y hay otros elementos como el omega 3, el magnesio y son elementos que nos van a estar ayudando a equilibrar la glucosa, la fibra, hay unos que son precursores, alimentos precursores de la serotonina, entonces vamos a ir tocando cada uno de ellos para ver cómo funciona en nuestro organismo y así tener las mejores recomendaciones para estar cuidando esta parte de las emociones, la ansiedad y el estrés. Perfecto, ok. Entonces vamos a ir viendo de uno en uno de cómo nosotros lo podemos estar utilizando y cuáles son los beneficios. Primero, la proteína. Dentro de los beneficios, como ya lo vimos, me va a ayudar a generar una hormona que es el glucagón, y esta hormona del glucagón va a ayudar a que justamente este cortisol y esta insulina empiece a disminuir, junto con también el azúcar que luego tenemos en la sangre constantemente circulando en estos momentos de ansiedad, ¿ok? Nos ayuda a acelerar el metabolismo. Ahora, no por ello hay que abusar de la proteína. Es importante cuidar las dosis, tus 3 tiempos de comida, y en ese proceso de ansiedad, como primera opción, nosotros siempre recomendamos la proteína. Y aquí te puedes tú tomar un shake de proteína, tu proteína, tu scoop con agua natural, lo revuelves y va a disminuir de manera muy adecuada, de manera muy favorable esta insulina, este cortisol, para que obviamente pues, empecemos a disminuir estas hormonas que nos están generando más ansiedad. Favorece un descenso en el peso. ¿Por qué? Porque al final del día no vamos a estar incluyendo alimentos que son altos en calorías. Muchas veces y constantemente por el día a día, por su estado de estrés que van llevando todos los días, siempre en las tardes es su momento donde más calorías van consumiendo, o en las noches, por este proceso de ansiedad. Entonces, al momento en que nosotros comemos la proteína suficiente, que puede ser en un licuado, que lo recomendamos mucho en la noche o en las tardes, va a disminuir de peso esta persona, pero no porque la proteína en sí te esté acelerando y te esté bajando, sino porque vamos a controlar justamente la cantidad de calorías que estaba acostumbrada la persona a disminuir, y también porque le vamos a dar un aporte de alimentos que se va a sentir mucho más satisfecho la persona, y obviamente no va a acabar comiendo de más. Ayuda a fomentar el desarrollo de la masa muscular, porque si nosotros ansiosos, y que muchas personas llegan a pasar que en las tardes o en las noches solo comen carbohidratos, el músculo se pierde y gana grasa. Entonces, al momento de cambiarlo y metemos proteína y quitamos estos alimentos que no nos van a nutrir, en automático vamos a regenerar esta masa muscular. Nos ayuda a controlar el apetito, como lo vimos, porque ayuda a disminuir este cortisol, ayuda a generar glucagón, beneficia el sistema inmunológico e incrementa los niveles de serotonina y disminuye la ansiedad. La serotonina es la hormona que nos va a hacer sentir bien. Por eso es importante que en las noches, y siempre recomendamos en las consultas, en las dietas, que siempre en las noches debe de haber proteína para que haya un descanso reparador y obviamente estés bien, te sientas a gusto y no te sientas más acelerado o con una baja de glucosa. Se adelantó, Eve. Sí, ahí está. El omega 3 es un ácido graso poliinsaturado, que es conocido también como una grasa saludable, que va a estar colaborando en funciones muy importantes en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, como fortalecer las neuronas, nos va a estar ayudando también a mantener el corazón sano y también nos va a estar ayudando con propiedades antiinflamatorias. Algunos estudios del omega 3 han revelado que existen nutrientes que pueden colaborar con evitar justo la presencia de ansiedad, de depresión, y entre los cuales encontramos justo el omega 3.
Este elemento tiene una función cerebral óptima justo en la parte de las neuronas. También es esencial para regular el estado de ánimo, el estado del sueño, mejorar esta parte y evitar la depresión gracias al aporte de omega 3 que estamos teniendo en el cerebro, que el cerebro está compuesto por un 60% de este tipo de grasa que nos va a estar beneficiando entonces el consumo de omega 3 para ayudar el funcionamiento de las neuronas. Claro, además de que el omega 3 es un excelente antiinflamatorio y cuando hay un proceso de ansiedad, de estrés, de aumento de cortisol, hay una inflamación en el cuerpo. Entonces, esta inflamación pues va generando a la larga problemas cardiovasculares como una hipertensión, un problema de diabetes, colesterol, triglicéridos y demás. Se van desencadenando muchas enfermedades. Y el mismo omega 3 pues nos va a ayudar justamente a esta antiinflamación o a esta inflamación que se está generando en el cuerpo y por eso es tan recomendable el consumo constante del omega 3. Nosotros recomendamos que cuando haya un proceso de estrés muy fuerte, que se estén tomando 2 cápsulas en el día. Si nuestro nivel de ansiedad ha ido disminuyendo porque estamos trabajando y aplicando la alimentación consciente, estamos teniendo una actividad física moderada, correcta y nos sentimos bien con 1 cápsula, pero si no, nos vamos a ir con 2 cápsulas en el día. Otro suplemento que recomendamos mucho por ser un excelente antiinflamatorio y también por la vitamina D y el zinc y el cúrcuma que contiene es el Nutracomplex. El zinc es un mineral muy importante, sobre todo para salud mental. Cuando nosotros lo que buscamos es mayor concentración, cuando queremos disminuir esta ansiedad que muchas veces va a nivel cerebral, ¿no? El zinc es un mineral que nos va a ayudar a regular y a disminuir estos procesos. Aunado a el cúrcuma que está teniendo el Nutricomplex, pues obviamente nos va a ayudar a que el cúrcuma sea un antiinflamatorio de forma natural y la vitamina D para subir nuestro sistema inmunológico, ya que en procesos de ansiedad o de estrés en el cuerpo tiende a disminuir su sistema inmunológico, por eso es tan importante estarlo reforzando constantemente con vitaminas, con minerales, con antioxidantes, para que nuestro sistema inmunológico esté fortalecido. La vitamina D también está jugando un papel muy importante en la actividad de la serotonina, que es un neurotransmisor clave en el estado de ánimo. Entonces, es un precursor justo de este estado para mejorar los episodios de ansiedad. También es necesario la vitamina D para asegurar la absorción adecuada de fósforo en el torrente sanguíneo. Y el fósforo lo que nos va a estar ayudando es justo la parte de la recuperación, la reparación celular y también nos va a estar ayudando en el crecimiento de tejidos a nivel cerebro y en general en nuestro cuerpo. De hecho, de vitamina D, la dosis ideal que nosotros debemos estar consumiendo todos los días es de 400 unidades y que tenga o 10 microgramos. Entonces, justamente 1 cápsula lo está brindando para que constantemente no estemos con deficiencia de esta vitamina D, ya que cuando hay una deficiencia, pues entonces sí se requieren de dosis muchísimo más altas de vitamina D. Por eso es importante que nosotros constantemente estemos consumiendo la suficiente cantidad para evitar tener estas deficiencias. Y con esto terminamos y pues muchísimas gracias. Esperemos que hayan tenido una gran aprendizaje con esta plática. Cualquier duda, recuerden que nos pueden estar escribiendo, ya sea aquí mismo por YouTube o nos pueden escribir directamente a info@nutralin.mx y con muchísimo gusto los estamos apoyando. Gracias.